Buenas tardes. ¿Cómo están? El detrás de cámara estaban bastante habladorcitos. Espero que ahora también continuemos así. Gracias otra vez, de verdad, porque yo sé que a esta hora se puede ser un poquito, ¿qué será? Un poquito incómodo por el tema del hambre, pero gracias a Dios están aquí. De verdad, gracias. Son casi los mismos que estuvieron en el primer coloquio, en el coloquio parte 1, en el parte 2, en todo, a excepción de Carlos, que por cosas de Dios está acá y que yo sé que va a ser de provecho para todos. Entonces, en vista de que son básicamente los mismos y como la idea no es, pues, ¿qué será? Hacerlo lo más ameno y lo más bacano posible, vamos a hacer una actividad como ese día. Esa se me ocurrió ahorita en la mañana. Creo que va a tener parte de, tienen que bailar cada uno champeta, solamente eso. Ay, de verdad, no se le ocurrió otra Vamos cosa. a seguir los pases de Carlos, no, miren. Vamos a hacer una... De Carlos mejor, yo creo que mejor de Carlos. Ah, no, sí, Un sí, Carlos, de Carlos. Carlos, No, baila ese pique, champeta. ya me dinero. Ese pique es súper genial. Exacto, bueno. Esta dinámica es una dinámica que yo creo que todos conocemos, que se llama el teléfono roto. Entonces la vamos a hacer lo más rápido que es posible. Yo lo voy a hacer con una historia, entonces la idea es ver cómo llega la información a la última persona, que va a ser la señorita Caro. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal nos va. ¿No parece? Por ejemplo, estamos acá, Carlos se tiene que levantar y decirle a Liz. ¿Dale? Tienes que taparte para que no te... Taparte para que no te... Es que la idea es que es así. Que lo escucho por eso, que la No dejan escuchar, si le dices que no lo dejan escuchar. Tápate, gordo. No, ya, se escucha. No escuché nada. Ya estuvo muy cortico. Cada vez más cortico. ¿Verdad? Está haciendo bien. ¿Qué fue? A ver, ¿qué fue la información? ¿Qué bueno que ¿En serio? No me creo. Bueno, ya había Uno una comienza a hablar y con una gente lógica como que... ¿Cómo? Espérate. Tiene que ser tal cual lo que escuchaste. ¿Qué escuchaste? Que había una iguana. ¿Tal cual lo que digo? ¿Por cuál? Tal cual con lo que me Ahí entonces, bueno, repite. Bueno, había una repite. iguana con una cara de qué, que no me acuerdo de qué. Y Ay, no te creo. que tú le pones el resto. Y tomaba café y tomaba café. Pero así es, que tú le pones el resto así tal cual. ¿En serio? Tú le pones el resto. No, porque había una vez una iguana, el resto no se lo oí. Y eso no me acuerdo. O sea, mira, el Jimmy Había me una ve igual, con hizo una mi cara cara de de que Había una iguana con una cara de lana. Pero que no se sé, ve. iguana de Ah, lana. esa cara ni Ay, cara de melena, ni Yo sí cara tenía de cara de lana, bueno, con la cara de medio cara de lana. melena, no. Yo dije tomaba cara de café, lana, tomaba pero había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena. Y la iguana tomaba café, Te lo tomaba dije café. bien. Y yo me Yo salté también fuera escuché de- bien y yo yo me se lo salté- dije bien. Diego. Él me lo dijo por ti. Bueno, la verdad es que no sabemos dónde fue. Aquí yo duró más. Diego fue. No sabemos Sí, dónde porque desde fue. aquí- ¿Qué me dijo él? Duró más.
más. Aquí duró más. Sí, Sí, yo dije, qué largo, ¿te incluso es acuerdas? que incluso ninguno Y sabe aquí- exactamente qué le dijo el otro al otro, solamente lo que escuchó el que escuchó, ¿verdad? Pero yo dije una información que realmente yo no sé, Angie, si la escucho como yo estoy diciendo ahora. Tú la escuchaste como era. Ay, mira, Pero mira, 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 en ese, y apenas somos cuántas, 7 personas. Pero te volaste. Si se hace con más personas, imagínense ustedes. Entonces, Ahí la experiencia Pero Diego. ¿y tú te volaste en el río Magdalena? Y la iguana ¿Verdad? se pingaba en el no, hoyo. ¿qué me volví? Es que eso era lo que yo quería decir. Ah. Yo lo que yo quería decir, yo dije, Y ya no habló del río Magdalena, te llega hasta la melena. ¿viste? Y O eso sea, es lo que yo le dije. yo no me Aquí volví a ver. había una iguana con una cara de... No sé, pone dinero porque yo no sé qué es lo que habla. Con una cara. De que ella se sabía. canela de Pero es que no es con cara. Una Que canela. me- Bueno, pero si se dan cuenta, ahí hay algo. Que no es cara. Alguien aseguró decir algo, pero al final el que escuchó lo que quiso interpretar. Bueno, fíjense que hoy, ¿de qué recuerdan en la que hablábamos en el coloquio pasado? Más o De menos. que los observadores. Hablamos del observador, Observadores de que las opiniones de uno. diferentes del uno. del uno, bueno, de eso se acuerdan. Hoy vamos a hablar de algo supremamente importante en todo lo que se relaciona no solo al aprendizaje que estoy adquiriendo ahora, sino a nuestra vida cotidiana, y está relacionado con el escuchar. El escuchar, digamos que en el día a día se mueve en medio de todas las conversaciones que realizábamos. Ayer sin querer con alguien lo tocamos en la noche. Cuando hablamos de escuchar, tiene que ver con relación a, en este caso, dos personas que interactúan. El escuchar se puede ver como la parte pasiva de una conversación. Tendemos a creer que el hablar se convierte en lo más importante e inferimos que si hablamos fuerte y hablamos claro, la otra persona que entendió o escuchó. Pero sucede que eso no es así de sencillo. Incluso en la introducción, en lo que me basé, en lo que leí para contarles sobre la escucha, hablaba de que oír no es lo mismo que escuchar, ¿verdad? Oír es un fenómeno biológico en el cual nosotros percibimos perturbaciones o sonidos del ambiente, de afuera, que puede ser persona, otra persona. Eso es oír. Escuchar es oír más interpretar, ¿ya? Entonces podemos considerar, incluso a mí me incluyeron dentro de la guía realizar una evaluación de cómo consideraba yo que escuchaba, de 1 a 10. Me gustaría que ustedes se dieran una puntuación sobre eso, más o O menos. sea, como ustedes- yo escucho. Sí, según una puntuación de 1 a 10, ustedes consideran qué tanto escuchan de 1 a 10. Ya escuchando una parte de lo que les quiero contar sobre la escucha. Por ejemplo, 8. 8. 7. 7. 7. 10 de 10, no, 8 de 10. 7. 6. Yo diría 4. Mi observador. Desde tu observador, ¿Desde tu observador? Desde mi celular son 4. No, yo también diría que 6. 6, ok. Bueno, yo me había dado una puntuación alta cuando me hice esa pregunta, pero cuando ya leí, dije no, yo no tengo todo eso. O sea, ya, yo me había puesto 8. Yo decía que consideraba que soy una persona buena para escuchar y más por la profesión y por lo que estudié. Ya, pero si el escuchar, que es allí donde yo dije, esto yo no lo estaba haciendo, y es la importancia de poder asegurarnos y verificar que el sentido que le da al otro cuando escucha es lo mismo del que lo habla. Es decir, si en estos momentos, cuando hicimos el ejercicio, yo le hubiera dicho a Angie, ¿qué de lo que dije escuchaste? Angie me hubiera dicho que si la iguana tomaba café de nada. Si no fue lo que yo, si verificamos, les cuento que no hubiera pasado esto. ¿Ya? Sucede que esto es un teléfono roto, pero por lo general vivimos en un teléfono roto.
porque nunca verificamos y le damos sentido a lo que el otro está diciendo. No tanto a lo que el otro está diciendo, no tanto a lo que el otro está diciendo, sino verificar si lo que él me dijo tuvo sentido, de la misma manera como me lo quiso decir, y si lo que yo le dije tuvo el sentido para él, dependiendo de lo que yo le quise decir, o sea, en ambos casos. O como dice la reina, del mismo modo, en el sentido contrario. Pero fíjense que yo leía todo eso y yo dije, definitivamente, si aprendiéramos a escuchar, se acabarían muchas situaciones que por lo general pasan en la convivencia del día a día. Y si nos vamos al tema de pareja, muchísimo más. Porque incluso hay parejas que se divorcian, ¿porque qué? Porque no había, no se entienden, es que él no me escucha. Y por lo general nosotras consideramos que los caballeros no nos escuchan, ¿ya? Pero yo creo que eso, por ahí leí una vez, en un seminario donde fuimos, que las mujeres producimos 3 veces las palabras que escuchamos, que dicen los hombres. Entonces yo creo que sí, que ellos, de esas 30.000 palabras que nosotros decimos, escuchan 10.000, que lo digan y de aquí hay 3. Pero allí esa es una parte importante. Entonces, bien, yo les cuento básicamente la importancia que tendría si de ahora en adelante verificáramos eso. Vamos a hacer el ejercicio como se lo propuse la última vez que nos vimos. Verificar que en el día a día el mensaje que nosotros queramos transmitir está siendo recibido de esa manera. Ayer con Angie yo le decía que de ahora en adelante nos dijéramos directo, sin muecas, sin creer que ella entendió o que ella dé por sentado que yo entendí. ¿Ya? Si verificamos eso, nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar. Ahora hay otra parte que ayuda a que aprendamos a escuchar, y es el observar. El observar cómo estamos en el momento de la conversación. ¿Por qué? Porque la interpretación de lo que escuchemos va a estar también muy basada en nuestras historias, en nuestro observador, pero también en cómo estemos en ese momento. Si aprendemos a observar cómo está nuestro estado de ánimo, por ejemplo, y cómo está el de la otra persona, también les aseguro que serviría muchísimo. Si empezamos a conversar, no sé, alguien ponga un ejemplo, cualquiera. ¿Con quién? Un ejemplo, que ustedes ponen a conversar, entablar una conversación con alguien. Un ejemplo, X. Con tu hijo. Que tú puedas hablar con Brian, por ejemplo. Si tú en el momento observas que estás enojada, o aprendes a observar que él está enojado, o encuentras otro momento, ¿verdad? Porque identificaste que estabas bajo el enojo y que esa emoción no va, ¿cómo te digo? No va a permitir que la conversación fluya o que tenga un sentido. Así tú identificas, no, yo espero que se me pase mejor, o sabes que creo que estamos enojados, démonos un instante, y se habla sin esa emoción. Lo mismo que la tristeza. Yo pongo el enojo porque creo que esa muchas veces es la que hace que cada quien dé por sentado que el otro entendió porque habló fuerte. Como les digo, es que creemos que al hablar fuerte el otro entendió, o sea, porque él entiende, si es obvio, o porque está afanado. Entonces, esa es otra clave. Observar cómo está el otro, o cómo está nuestro estado de ánimo, para poder hablar. ¿Ya? Entonces, así como puntos claves. Que el escuchar no es la parte activa de la conversación, no es la parte pasiva, es la parte activa. Que aprendamos a observar, que tengamos en cuenta que no solo es oír, sino que también está basado en la interpretación que le demos. Ahora, escuchar no solamente está relacionado con sonidos o con palabras. Sabes que las palabras son, ahora también depende de escuchar, aprender a escuchar el silencio, aprender a escuchar los gestos, aprender a escuchar la postura. El silencio puede ser una respuesta. Sí. Si tú le pides a alguien y no te contestan, ¿tú qué entiendes? Que no le da No, que no le da entonces, por todo, no que se le da por sentado. Exacto, exactamente.
Entonces, aprender a escuchar el silencio, ¿ya? Entonces, desde lo que Karen Caicedo está aprendiendo es a desarrollar mucho más estabilidad. No es fácil, y como yo le decía, y no significa que ahora, porque Karen es psicóloga y coaching, mejor dicho, Karen ahora tiene que escuchar perfecto, no, porque estoy en un proceso de verdad, pero por lo menos tengo las ganas. Y las ganas de escucharme a mí misma, porque eso también hay que aprender a escucharse. Incluso una de las primeras guías que yo hice fue escuchándome. Y escuchándome no solo mis pensamientos, mis juicios. ¿Cuáles son los juicios que yo tengo? Sino escuchando mi postura, mi cuerpo, mi lenguaje. ¿Ya? Quiero hacerles también un breve aporte con respecto al hablar, ¿verdad? Digamos que el escuchar da la interpretación final de lo que queremos hablar. Pero como parte del lenguaje, la escucha hace parte del lenguaje, lo que escuchamos, el hablar, por ejemplo, está relacionado y es más allá de la simple transmisión de una información. El hablar es una acción y está relacionado mucho con esas palabras que escuchamos muchas veces de que la palabra tiene poder. Me he concientizado, me he hecho consciente de que cuando hablamos creamos realidades. Cuando hablamos, ya el hecho de hablar es una acción. Cuando hablamos, actuamos. Y cuando actuamos, creamos una realidad. Yo no sabía lo poderoso que era eso. Muchas veces decimos que las palabras tienen poder. Cállate, niña, que las palabras tienen poder. Pero sucede que cuando tú declaras algo, cuando te haces consciente, te comprometes, te sincerizas con lo que estás diciendo, puedes cambiar realidades. Y no la realidad de otros, sino tu propia realidad. Si tú declaras con todo el compromiso, o sea, yo creo que en enero todo el mundo declaró que iba a hacer dieta. Pero después se nos olvidó. Porque creemos que eso es así de sencillo, ¿ya? Pero si nosotros al momento de hablar, creamos una realidad, yo les cuento que cambia. Y así hay muchas historias y si se dan cuenta podemos aplicarlas a nuestra vida diaria y nos daremos cuenta que es así. Entonces esa parte del hablar está relacionada con el crear realidades, ¿ya? ¿Qué más les cuento? A ver. Me gustó esta frase que leía y por eso la apunté para decirla de manera textual. Y es que hablar modifica el mundo y el estado de las cosas. El hablar trae consecuencias. Hablar modifica el mundo. El estado de las cosas, hablar trae consecuencias. Vuelve el mundo en el estado de lo posible. Cuando nos referimos a hablar o a decir algo, creemos que estamos haciendo referencia a contar algo que ya pasó. Ahora yo les estoy contando algo que estoy aprendiendo, ¿ya? Pero si llevamos ese hablar no solo a un simple relato, a una narrativa, sino a crear una realidad, a empezar a cambiar estados, a que ese lenguaje se vuelva algo que modifique, entonces ahí entra la relación entre el hablar y el ser. Hablar, miren el poder del lenguaje. Hablar nos crea, nos da a conocer y nos abre al otro. Entonces digamos que la capacidad, a medida que desarrollemos la capacidad de la escucha, va a mejorar nuestra capacidad de hablar. ¿Sí ven? Van relacionadas las unas a las otras. Pero yo diría que la parte del hablar, lo importante es hacernos un poco más conscientes de lo que decimos y saber que a través de lo que hablamos podemos crear realidades, ¿no? Y yo creo que leemos muchos memes y muchas cosas, muchos libros de superación. Eso iba a decir yo, o sea, claro, cuando tú hablas de lo que tú eres. Realmente cuando hablas, expresas parte de tu ser. Y el hecho de ser ya hace que lo que hayas dicho forme parte de ti. Entonces, sí, o sea, es importante lo que tú dices, como nutrir la vida, no solamente
lo que eres, sino escuchar. Escucharte va formando. Escucharte, y al momento que eso que hablas, que te dices y que le dices al otro, va cambiando realidad. Habla de Claro, ti, porque es tu forma de habla pensar. de ti, habla de tu ser, pero no significa que ya eso esté ahí como plasmado. Entonces, si el hablar está relacionado con el ser, ¿qué pasaría si empezamos a cambiar o a modelar, o cómo les digo, a hacernos más conscientes de lo que hablamos? Automáticamente el ser empieza. ¿Cuál es lo típico o qué es lo típico? Y aquí nos estamos desviando un poco al escuchar, pero igual está relacionado. Cuando hay personas con tristeza todo el tiempo, ¿cómo es su habla? ¿Cómo es su lenguaje? Aburrido. Así como que sin interés, como sin interés. Depresivo. Bueno, él está basándose en la realidad que tiene en el momento. Automáticamente, cuando se empieza a generar otra, es recíproco, porque algo desde adentro va cambiando y por ende va cambiando el habla, pero no significa que tengas que empezar así, sino que si tú empiezas a hacerte consciente del hablar, si una persona es consciente de que habla todo el tiempo negativo, de que no, es que resignado, no, que es que la vida que me tocó es la peor, porque da todo a mí, ya, entonces eso es como te digo, es el reflejo de un juicio que tiene, que es su resignación, pero y de como resignación hacia la vida. No, hay personas que tú las saludas siempre. ¿Cómo estás? Aquí regular. Aquí, pues estuve Respirando, enfermo. mirando. Aquí, no, con un dolor, o siempre se inventan un dolor, no tienen nada y siempre tienen un dolor. Respirando. Así es. Bueno, miren otra cosa que me pareció importante, retomando el tema de la escucha, y es de circunstancias que afectan la apertura a la escucha. ¿Qué cosas nos pueden afectar una buena escucha? Ya. Y estas son: duda de la legitimidad del otro, superioridad, ya sea por religión o por raza, acceso privilegiado a la verdad y a la justicia, creer que se es mejor en nuestra manera de ser y olvidar que somos un observador particular dentro de este mundo. Cuando tenemos esos juicios, ya nos cerramos y afectamos la escucha que tenemos del otro. Entonces también podemos revisar cómo estamos con relación a eso. Vamos a resumir con esta frase que va acá, que dice: escuchar es de vital importancia para la comunicación efectiva, tanto en el éxito personal como también para la convivencia misma. La mayoría de todos sino que son todos, de todas las situaciones de convivencia que afectan la convivencia están relacionadas con la comunicación. Y una comunicación, una conversación, es una danza entre el hablar y el escuchar. Si ya hoy aprendimos un poquito sobre la escucha y sobre la importancia del hablar, imagínense qué resultado puede tener eso. ¿Ya? Es difícil. Muy difícil. Sobre todo porque tú te comunicas de una manera automática y rápida, o sea, es algo que haces ya inconsciente. Entonces a veces no eres consciente de muchas palabras que usas o de muchos tratos que das a las personas y no son bien recibidos. Aunque uno trate de controlar tu vocabulario o de manejar el vocabulario apropiado para dirigirte a las personas. Pero a mí me pasa, por ejemplo, con mis hijos, con Brian sobre todo. Pero me estás tratando, ¿pero por qué me hablas así? Pero porque no te estoy hablando mal. ¿Sí me entiendes? Pero él Está escuchando otra cosa totalmente diferente. Entonces yo ya tengo afán de que o me voy a ir o no sé qué, o necesito que entienda rápido para que lo haga, o sea. Exacto. Porque en ese momento tu estado de ánimo es ese, de rapidez y todo. Pero sería igual si no estuvieras